Una alegría muy grande en nuestros corazones de estar aquí, eh, acompañar a Cristian y a Daniela en este sentir que hay en sus corazones, de mudarse del lugar donde están y poder recibir del Señor, digamos, este llamado. Y así mismo ocurrió con Juanito Esparza y su esposa Laurita, sus hijos, que también se movieron por este mismo sentir, ¿no? Y tengo que decirles que en mi grupo de oración, cada mañana a las 8 de la mañana, desde hace un par de años, ustedes, toda la iglesia, son nombrados ante el Señor. Se intercede por ustedes, por Juanito y Laurita todos los días y ahora por Cristian y Daniela. Así que nuestra oración para que el Señor cumpla todo propósito en sus vidas. Gracias, Señor. Les voy a compartir una palabra que fue anunciada en el WhatsApp de la iglesia, que se encuentra en Hebreos capítulo 4, el versículo 16. Dice así esta palabra del Señor. Muy contento también de ver aquí a la hermana Claudia de Punta Arenas, su hijo Franco, su familia. Muy contento de verles aquí, gracias al Señor. Ahora, el texto dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación a acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es interesante notar que esta invitación a acercarnos a este lugar tan alto, primero hubo alguien que tuvo que conseguir el acceso. Y la palabra acceso, traducida desde el griego al español, es un poco difícil traducirla, pero tiene que ver con tener libertad de entrar o acceder ante un dignatario, ante un rey o ante una persona que está en eminencia. ¿Quién puede estar en un mayor lugar de eminencia que Dios mismo? Y que alguien nos accedió, nos abrió el camino para acceder a algo que estaba cerrado, que no cualquiera puede entrar, porque es un dignatario muy alto. Pero el hecho de que el Señor Jesús, el día que Él estaba en la cruz, se rasgó el velo del templo. Era un velo de oro, tejido con oro y con lino y muchas cosas preciosas, que si un par de bueyes hubiera tirado de esa cortina hacia un lado y otro par de bueyes hubiera tirado hacia el otro lado para romperla, esa cortina no se hubiera roto. Pero el día que Cristo en la cruz entregó su espíritu al Padre, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de aquel dignatario, de aquel rey, de aquel señor de señores, que es Dios nuestro Padre y que con su Hijo reinan desde la eternidad y por la eternidad. Así que esto es un privilegio muy grande y se nos invita a acercarnos a este trono de gracia. Los tronos generalmente, como están, se sientan los reyes, se sientan los jueces en los tronos. Y los tronos son lugares temibles, porque cuando alguien se acerca a un lugar así, tiene que postrarse ante ese trono. Las personas acceden a ese lugar muchas veces con temor, porque no saben si habrá un veredicto, un juicio o una condenación, o tal vez con la esperanza
de que haya algún premio, alguna asignatura de algo importante. Pero este trono de gracia es un lugar donde tenemos que acercarnos con confianza. La confianza es una de las primeras cosas que ocurre en un relacionamiento de seres humanos. Cuando las personas confían en otra persona, se acercan. Cuando desconfiamos de las personas, nos apartamos y nos cuidamos de acercarnos a alguien que nos genera desconfianza. Pero cuando alguien nos genera confianza, nos acercamos. Y Dios nos ofrece esa confianza maravillosa, que no hay nada que pueda impedirnos acercarnos, porque la mediación de Jesucristo hace posible el éxito de este acercamiento y que no caiga sobre nosotros alguna cosa negativa. Por eso dice, alcanzar, ¿para qué nos acercamos? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. Estas dos cosas. Y quiero ahora entrar en una explicación de la diferencia que existe entre la misericordia y la gracia. La misericordia evita que caiga el juicio que nosotros merecemos. El juicio que merecemos. La misericordia impide que el juicio caiga. Ese juicio que todos merecemos por nuestros pecados, por nuestra condición. Nuestra condición humana es una condición caída. Es una condición de estar destituidos de la gloria de Dios. Y la misericordia, cuando nos acercamos a Dios, a este trono de gracia, la misericordia triunfa sobre el juicio, como lo dice Santiago, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra misericordia es una palabra que se compone de dos palabras, de miseria y cardio, corazón. Miseria y corazón es el acercamiento de esta cualidad que tiene Dios. Misericordia es una cualidad que tiene Dios. El corazón de Dios se acerca a la miseria, a la pobreza. Entonces, la palabra misericordia, que también puede ser traducida como piedad, y tenemos el misterio de la piedad, que fue manifestado en carne, el misterio de la piedad que tiene que ver con misericordia, la piedad que tiene que ver con compasión. El corazón de Dios se acerca a la miseria humana. Y en este sentido, Dios se manifestó en carne. El corazón de Dios vino en una persona. Cristo es el corazón de Dios que se acercó a nuestra miseria. De tal manera que el misterio de la piedad ya para nosotros no es un misterio, es una revelación tremenda saber que Jesucristo es el corazón de Dios que ha venido a nuestra humanidad miserable. Gloria al Señor por esa tremenda gracia de Dios de habernos enviado a su Hijo. Ahora, la misericordia siempre actúa hacia el pasado. Puede ser el pasado remoto o puede ser el pasado reciente. El pasado remoto, que fueron los pecados pasados en los que anduvimos nosotros o los que anduvieron nuestros padres o en los que anduvieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Muchas veces vivimos situaciones hoy día de maldiciones heredadas de nuestros antepasados. Tengo el caso de una hermana mía. Cuando yo tenía 14 años, mi mamá murió y mi hermana mayor, somos 9 hermanos, yo soy el octavo y mi hermana mayor no tenía hijos y ella me recibió en su casa con su marido. Ellos eran expertos en asuntos de costuras, de sastrería, modas. Y con ellos desde los 14 años aprendí ese oficio de la confección industrial de ropas. Pero, ¿qué ocurrió con mi hermana? Mi hermana nunca pudo tener un hijo.
cada vez que quedaba embarazada, perdía esa criatura. La última vez que quedó embarazada, ella fue al lugar de la salud pública y le dicen: algo está mal aquí. Tiene que venir mañana porque va a haber un médico que la va a ver. Mi hermana no quiso ir al día siguiente por temor. Sabía que cada vez que iba a estos consultorios siempre era la noticia desagradable de saber que su criatura no estaba bien y posteriormente ella, la criatura moría, digamos. Y esa vez ella no fue. Pasó un mes de esa visita y llega una ambulancia a la casa con médicos, gente especializada del sistema de salud, y la ven y ven que la criatura hacía un mes que estaba muerta en su vientre. Esa situación la llevan al hospital, la operan, le sacan la criatura que está en su vientre, le vino un cáncer a la sangre y ella murió a causa de esa situación. Mi madre, en un tiempo en que mi hermana habría hecho algo indebido o alguna discusión, mi mamá le pronunció palabras que fueron de maldición para ella en ese sentido. Ella siempre pensó que ella tenía una maldición y nunca tuve yo el conocimiento espiritual, la madurez para haber quitado esa maldición. Hay maldiciones que se heredan y estoy tratando con una persona que tiene un alto nivel de preparación profesional y ella está endemoniada en este momento. Y está endemoniada por varias razones. No sería largo explicarlo, pero una de las razones es que una persona que convivía con un hermano de ella le hizo una hechicería, una maldición. Bueno, sería largo explicar de qué se trata eso, pero ella podría tener resentimientos, podría tener recelos, podría estar viviendo con un odio hacia esa persona que la maldijo. Encontró una muñeca en el patio de su casa cortada, enterrada, una muñeca partida por la mitad, cosas en el entretecho de la casa que eran cosas extrañas. Entonces, la palabra del Señor para ella, que la estoy evangelizando y liberando, ya llevo 5 sesiones con ella y salen demonios tremendos, ocurren cosas extraordinarias. Y la palabra, el consejo para ella es: tienes que bendecir a la persona que te maldijo. Porque el Señor dice: bendecid y no maldigáis. Y dice: bendice al que te maldice. Qué tremendas cosas nos dice el Señor y de cómo una conducta así puede librarnos. Quizás cuántas cosas habrán en nosotros que gatillan resentimientos contra personas que nos han causado algún daño. Y la única manera de ser libre de esas maldiciones es bendiciendo. Así que, hermanos, eso es un detalle de muchas cosas que hay que hacer para no ser objeto de maldiciones. Si usted es una persona que constantemente tiene pérdidas de dinero, no logra afirmarse económicamente y siempre está cayendo en deudas y no es libre de una tranquilidad en lo económico, alguna maldición está operando y usted tiene que buscar cómo se originó eso y cortar con esas maldiciones. Bueno, esas cosas que tienen que ver con el pasado. La misericordia actúa sobre toda la humanidad. La humanidad entera está bajo la misericordia de Dios, pero no sobre la gracia. La gracia opera únicamente con los hijos de Dios y no todos los seres humanos son hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero hijo de Dios es solamente aquel que ha creído en el Hijo de Dios, aquel que ha recibido la redención que operó Cristo en la cruz del Calvario.
De tal manera que ser redimido es haber experimentado un encuentro con Cristo y en el momento de encontrarse con Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestro ser interno. Estas personas por las que yo he orado por liberación son personas que les tengo que enseñar que fueron creados para ser tabernáculos de Dios, para ser templos del Dios viviente, para ser morada y habitación del Espíritu de Dios. De tal manera que cuando viene a morar el Espíritu de Dios, quien sea que esté allá adentro, que no sea el Espíritu de Dios, espíritus extraños, espíritus de temor, espíritus de enfermedad, tienen que salir porque el Espíritu de Dios viene a morar al lugar que le pertenece. Gloria al Señor por eso. De tal manera que la, la obra redentora del Señor Jesucristo nos permite experimentar lo que es la gracia, el don, el regalo inmerecido. ¿Qué es la gracia? Contrariamente a la misericordia, la gracia nos da el cielo que no merecemos. La gracia nos da el reino que no merecemos. La gracia nos da la salvación que no merecemos. La gracia nos da la vida que no merecemos. La misericordia impide el juicio, pero la gracia nos da esa tremenda riqueza. Si tuviéramos que hacer un listado de todas las veces que la Escritura en el Nuevo Testamento menciona lo que tenemos en Cristo, aparecerían más de 160 veces la palabra en Cristo, en el Señor. Esa frase afirmativa es lo que tenemos nosotros en Cristo. Imagínense, 160 cosas que se mencionan que tenemos en Cristo. Eso es la gracia. Porque la gracia de Dios no es una doctrina. La gracia de Dios sí se puede explicar como una doctrina, pero en esencia no es una doctrina. La gracia de Dios es una persona, es el don de Dios, el regalo de Dios que nos vino en la persona de Cristo, el Hijo de Dios. El corazón de Dios en Cristo se acerca a nuestra humanidad. Entonces la misericordia trata con el pasado remoto o el pasado reciente. Pecados que se han cometido, ya sea que los hayamos cometido nosotros o que los hayan cometido nuestros antepasados, pero que están repercutiendo y que el juicio de Dios está ahí como detenido, impidiendo que el juicio caiga, Cuando las personas no tienen sensibilidad para acercarse a Dios, no tienen interés, no tienen voluntad de acercarse a Dios, porque la perdición del ser humano se encuentra justamente en la voluntad caída, que el ser humano no tiene interés y no tiene fuerza de acercarse a Dios. Entonces, aun cuando el Señor en su misericordia está impidiendo el juicio, está impidiendo que caiga, que venga un desastre o la muerte misma, o que venga un aluvión o que venga algún desastre, un terremoto y que caiga una casa encima y venga un exterminio, digamos. La misericordia impide que caigan todas esas cosas, pero de repente el Señor en su voluntad permisiva permite que el juicio caiga encima y llama a los que son insensibles, los llama con dolor para que se arrepientan, para que se vuelvan a Él. Así que a veces el Señor usará las sentencias disciplinarias para atraer a los que Él llama, los trata muchas veces con situaciones dolorosas. Entonces, ustedes supieron que mi hija menor, tenemos 3 hijas con mi esposa, las 2 mayores sirven fielmente al Señor, con bastantes frutos al Señor. La menor tiene 40 años, tiene 2 hijas. La menor, cuando tenía 18 años, a las 11 de la noche, un día viernes, nos dice, quiero ir a una fiesta esta noche. ¿Y dónde va a ser la fiesta? En la casa de una amiga.
Era día viernes a las 11 de la noche, era como para dudar que una niña de 17 o 18 años va a ser resguardada en una fiesta así. Así que yo le dije, no tienes permiso. Empezó a discutir conmigo. Y yo le dije, mira, si tú tienes esta intención de vivir tu vida a tu manera, estás diciendo que no quieres nada con nosotros, y no te gusta cómo somos como familia y tú quieres vivir tu propia vida. Y ella me dijo, me estás echando. Así que abrió la puerta y se fue. Un mes fuera de la casa. Un mes fuera de la casa. En la casa de una amiga que vivía en una condición de pobreza, su amiga, y tenía que ponerse un gato en los pies en la noche para calentarse los pies porque ni siquiera tenía un guatero para ponerse a los pies. Volvió a la casa, no arrepentida, volvió a la casa porque tenía ducha caliente y temperatura y calefacción. Así creció nuestra hija, muy llevada de sus impulsos, rebelde, muy rebelde. Y de repente asistía a la iglesia con nosotros, pero nunca insensible. Y así pasó el tiempo, indiferente, sin reunirse, sin buscar al Señor. Y estos días atrás, hace casi 3 meses, está trabajando con un contrato en la municipalidad de San Miguel. Y va cruzando la calle con luz verde y con paso de cebra, y un vehículo, un auto, un furgón escolar, vira, seguramente el ángulo del vehículo no la vio, el tipo a todo dar la atropelló, la rueda del vehículo le pasó por la pierna izquierda, le fracturó el fémur, la tibia, los tobillos y las caderas. Podrían haber ocurrido 3 cosas. Podía haberse azotado la cabeza contra el cemento, hubiera muerto o hubiera quedado mal de la cabeza. Podría haber quedado en una silla de ruedas, pero hoy día está caminando con bastones y ya la próxima semana probablemente deja los bastones. Misericordia, misericordia. No es gracia, es misericordia, porque podía haber muerto. Y Dios le está dando una oportunidad para que ella se vuelva al Señor. Nuestras oraciones por años con mi esposa cada día, en la esperanza que ella algún día se vuelva al Señor. Hubo situaciones puntuales, finas, que de no haber estado esas situaciones, ella hubiera muerto. Estaba en la calle, atropellada, desangrándose. Y hay personas que la quieren sacar porque está molestando el tránsito de los vehículos. Y vienen 2 personas con unas tarjetas de funcionarios de la salud pública que le dicen, paren, no lo hagan, no la muevan. Si la mueven, los huesos que están astillados rompen las arterias, las venas, y se hubiera desangrado más de lo que ya se estaba desangrando. Ese es un detalle fino, que Dios haya provisto a 2 personas de la salud pública en la calle, sin tener ninguna responsabilidad de hacer lo que hicieron, pero fue una provisión del Señor, misericordia, acercar el corazón a la miseria. Aparece otra persona, dice, yo la conozco, ella trabaja en la municipalidad, le corresponde la ASH, que es el hospital más profesional en el asunto de traumatología. La llama a la ambulancia se presentó, pero rapidísimo, y la llevan al hospital y a la hora y media después estaba siendo operada. Detalles finos de los cuidados del Señor a través de su misericordia, ¿no? Entonces, el Señor llama a las personas con su misericordia, colocando su corazón, proveyendo lo necesario para que las personas tengan lo que necesitan para vivir. Pero la misericordia de Dios tiene sus límites, porque si mi hija hubiera partido
sin estar bien con el Señor, ¿a dónde hubiera ido a parar ella? Eternamente separada de Dios, perdida en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, de dolor y sufrimiento. Eso es lo que le espera a los incrédulos. Y la misericordia del Señor espera por los inconversos. Por eso la misericordia actúa hacia lo que hemos hecho en el pasado. Entonces, pero la gracia opera en los creyentes desde el presente y hacia el futuro. La gracia es el poder de Dios, la riqueza de Dios. Las riquezas incontables que tenemos en Cristo son riquezas espirituales que tenemos a nuestro favor para vencer el pecado, para vencer la maldad, para reinar, para que el pecado ya no reine en nuestras vidas, sino que reine la gracia en nosotros. Pablo, el apóstol Pablo en el libro romano hace esas comparaciones entre cuando en nuestras vidas reinaba el pecado, pero ahora ya no reina el pecado, sino que ahora reina la gracia en nosotros. Gracias al Señor por esta bendición de tener a nuestro favor la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es Cristo mismo. La gracia es la que nos empodera para servir al Señor, para vivir para Cristo. La gracia es el poder de Dios para vencer el pecado, la injusticia, la maldad, los malos hábitos, los malos deseos. La gracia de Dios nos replica el carácter de Cristo de tal manera que lo primero que hace la gracia es imputarnos la justicia divina, la justicia de Dios mediante la obra redentora de Cristo. Hay una doble imputación. La palabra imputar es un término jurídico. La obra redentora es una obra jurídica. Es el juicio de Dios, de la ira de Dios que cae sobre el pecado, pero que al mismo tiempo es el amor y la misericordia de Dios que se manifiestan para que por un lado, toma nuestro pecado, nuestra culpa, la imputa al Señor Jesucristo, a su Hijo, y la justicia de su Hijo, la santidad de su Hijo, la perfección de su Hijo, el carácter de su Hijo, lo imputa al creyente, al culpable, al pecador. Entonces es una doble imputación y es una cuestión jurídica que ocurrió hace 2000 años. Es una obra histórica, la obra redentora es un hecho jurídico, verídico, es un hecho histórico que ocurrió hace 2000 años en la obra de la cruz, pero esa obra que tiene que ver con imputar la justicia de Cristo al culpable y la culpabilidad del pecador se la imputa a su Hijo. Esa obra ocurrió hace 2000 años. Pero cómo esa obra se hace presente hoy día es otra es otra imputación, por así decir. Es una imputación ya no jurídica, sino que es algo espiritual, orgánico, que es la transmisión del Espíritu de Dios que forma el carácter de Cristo, el carácter justo de Cristo en nuestras vidas. Así que necesitamos vivir por la gracia. Los cristianos gozamos de misericordia y gracia, porque aunque el pecado ya no reina, eso no significa que no pecamos. Cometemos pecados, quizás cuantas veces, pero tan pronto como nuestra conciencia es iluminada respecto de que no está bien la forma como estamos viviendo, ya sea que hagamos cosas buenas o cosas malas, porque ambas cosas pueden ser no aceptadas por Dios. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo que queremos con nuestros bienes, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, y no dependemos del Señor para saber lo que hay que hacer con esas cosas, probablemente no estamos agradando a Dios, aunque sean cosas buenas. Estamos usando nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestros talentos como queramos, pero si lo estamos haciendo de nuestra manera, no estamos agradando a Dios. Pero cuando usamos
esas cosas como buenos mayordomos, fieles mayordomos, y todo lo hacemos por el Señor y para el Señor y en el Señor, entonces ahí estamos agradando al Señor. Y para vivir así, en el Señor y por el Señor y para el Señor, necesitamos la gracia de Dios. Entonces, el creyente disfruta de misericordia y gracia, porque cuando el creyente hace cosas que no en una manera inadecuada, sean buenas o malas, entonces el cristiano es alumbrado en su conciencia, se arrepiente, le pide perdón al Señor y confiesa lo malo que ha hecho, Dios lo perdona y se restaura la relación con el Señor y el creyente sigue viviendo para la gloria de Dios. Ahora, en ese sentido, leí un libro de Andrew Murray, donde el hermano habla a los creyentes y dice una frase: nunca pienses que eres dueño de algo. Nunca pienses que tú eres el dueño de algo. Y eso me golpeó tremendamente, porque a mí me gusta mucho comprar herramientas. Me gusta, tengo harto afán por las herramientas. Y bueno, no voy a contar algunas anécdotas en ese sentido, pero uno puede sentirse dueño, ¿no? Esta herramienta es mía, la voy a... O ser dueño del auto, ser dueño de la casa, ser dueño de lo que sea, ¿no? Y eso me trae a la memoria lo que dice C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, donde cuenta la historia de cómo él se creía dueño del amor de su vida. Este hombre fue incrédulo, ateo, enseñaba en la Universidad de Cambridge, era experto en literatura, doctor en literatura, una eminencia. Él escribió Las Crónicas de Narnia y muchos otros libros, un hombre admirado por el mundo humanista. Incrédulo, ateo, pero Tolkien, el que hizo la obra del Señor de los Anillos, le predicó a Cristo y este hombre se convirtió al Señor. Y fue tal el éxito que tuvo en sus clases en la universidad, hablando del Señor y de su conversión, que mucha gente empezó a convertirse y a seguirlo en sus enseñanzas cristianas ahora. Y tenía 40 años y vivía rodeado de puros gatos, porque no tenía una compañera, no tenía esposa, era un hombre soltero a los 40 años, imagínense. Pero a los 40 años conoce al amor de su vida. Se enamora perdidamente, se casa y el amor de su vida se enferma y le duró 2 años. A los 42 años perdió a su mujer, se murió y no había nada que lo pudiera consolar. Los hermanos le decían: no te preocupes porque te vas a encontrar con ella en el reino de los cielos. Eso a él no lo consolaba. Y un día, como buen pensador, le vino una reflexión a su mente. La vida es una asignación temporal. La vida es una asignación temporal. Y se preguntó: ¿quién asigna la vida? Dios. Ah, entonces ella no era mía. Ella era dueña de aquel que le asignó la vida. Así que ella volvió a su dueño. Y cuando él llegó a esa conclusión, descansó, se sanó emocionalmente y se acabó el duelo. Porque supo que ella no era de él. Era de aquel que le dio y le asignó la vida temporalmente aquí. Porque la vida nos pertenece, mi esposa me pertenece, mis hijas me pertenecen temporalmente, pero llegará el día que todos tenemos que ir ante aquel que es nuestro dueño. ¿Sabe usted cuál es el nombre sobre todo nombre? Tal vez usted me diga Jesús, pero Jesús no es el nombre sobre todo nombre.
El nombre sobre todo nombre de Jesús es Señor. Señor, que en hebreo es Adonai, y que traducido en el Nuevo Testamento el nombre Jesús aparece 160, 180 veces en el Nuevo Testamento. Pero el nombre Señor, acompañado de Jesús a veces, el nombre Señor aparece más de 600 veces. El nombre sobre todo nombre es aquel que es Adonai, que significa dueño, amo, Señor, maestro. Abraham le puso ese nombre a Dios. Abraham tenía muchos esclavos, muchos siervos, y él era el amo. Y él sabía cómo relacionarse con los esclavos. Y él había experimentado cómo los esclavos le obedecían en todo. Y él tenía todos los derechos de los esclavos. Así que él sabía muy bien lo que era ser un amo. Y cuando él tiene una revelación de quién es Dios y cómo es Dios, dice, él es mi amo. Y le llama Adonai a Dios, mi dueño, mi Señor, mi amo. Yo soy tu esclavo. Abraham dice, yo soy tu esclavo. Yo soy tu siervo. Yo soy tu esclavo. Tú eres mi Adonai. Se nos invita a acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que encontró mi hija Carmen cuando encontró el oportuno socorro, sin estar buscando a Dios ella, pero le llegó el oportuno socorro en el momento más necesario de su vida. Ahora, se nos invita a acercarnos, y al acercarnos, ¿con quién nos encontramos? Nos acercamos con este Dios que es un Dios santo. La epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 1, dice que nos invita, dice, imitad a Dios como hijos amados. No sé si tiene ahí la epístola a los Efesios, ¿lo puede leer ese texto? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando leo esta palabra y se me ordena, se me manda, porque es un mandamiento, sed imitadores de Dios. Sé que en mí mismo no lo puedo, no, es algo imposible imitar a Dios. Por eso necesito la gracia, porque la gracia genera en mí la responsabilidad. La gracia genera el valor, la fuerza. La gracia genera la energía, el poder para poder imitar a Dios. Y en términos prácticos, ¿cuál sería el camino, la forma, la manera de alcanzar este objetivo? De parecernos a Dios, de imitar, de ser como es Dios. Ahora, Dios no es la santidad, porque Dios dice, sed santos, sed imitadores de Dios como hijos amados, porque cuando nos acercamos a Dios nos encontramos con un ser que es santo. Y la santidad no es un atributo de Dios, no es una cualidad. La santidad de Dios es la suma de todos los atributos, de todas las cualidades que tiene Dios. Yo escribí un libro que algunos de ustedes lo conocen, Los nombres de Dios en Cristo, y cada nombre de Dios es una cualidad de Dios. Pero son alrededor de 700 cualidades que se nombran en la Escritura. O sea, 700 títulos, 700 nombres o 700 atributos de Dios. Imagínense tener 700, si tuviéramos los 700 atributos de Dios, seríamos santos. Porque la santidad es la suma de todos los atributos.
Pero hay atributos que no los vamos a poder imitar nunca, nunca los vamos a poder copiar. Ser todopoderoso, eso es intransferible. Ser omnisciente es intransferible y ser omnipresente es intransferible. Pero los demás atributos de Dios, el amor y la justicia, que están en los extremos del carácter de Dios, y el amor y la justicia se abrazaron, porque el amor y la justicia son como caracteres que son contrarios, porque la justicia de Dios hace manifiesta la ira de Dios, el juicio de Dios. Entonces, la justicia, si se hace cumplir la justicia en los pecadores, la justicia de Dios condena al pecador. Por eso que la justicia de Dios cayó en Jesucristo, en términos de juicio, ¿no? Pero como Cristo no tenía pecado y es santo, es sin mancha y sin pecado, por eso que la justicia de Dios que cayó en Cristo no lo afectó a él, aunque él murió y fue sepultado y todo lo que sabemos de lo que ocurrió con el Señor Jesucristo, pero la muerte no lo pudo retener, porque no había pecado en él. Amén. Se levantó en resurrección gloriosa. Entonces, el amor de Dios es el atributo esencial de Dios. La esencia de lo que es la naturaleza divina es el amor. Y por eso se nos pide que imitemos a Dios como hijos amados. Ahora, si somos hijos, receptores del amor de Dios, objetos del amor de Dios, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos recibido el amor de Dios. El amor de Dios, dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, siendo así, siendo esta una tremenda verdad, entonces nos podemos preguntar, ¿cuál es la forma, el camino? ¿Cuál es? Y yo encuentro en lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del verso 5 adelante, cuando dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Se nos pide ahora, es como sinónimo de ser imitadores de Cristo, ¿ya? Pablo también dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Cómo imitaba Pablo a Cristo? Viviendo de la misma manera que Cristo había vivido. ¿Y cómo había vivido Cristo? Entregando su vida por los demás. Y Pablo decía, yo muero para que otros vivan. Entonces aquí en el capítulo 2, verso 5 en adelante de Filipenses, donde dice que haya en nosotros el mismo sentir, en el fondo nos está diciendo, imiten a Cristo, o sea, compórtense como Cristo, el cual, y ahí nos raya la cancha, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, se hizo siervo, esclavo, y en esa condición fue obediente y obediente hasta la muerte, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda boca y toda lengua confiese que Jesucristo es el dueño, Adonai, mi amo. Aleluya. Pero note los contrastes. Dios, hombre, hombre, siervo, rico, pobre, grande, pequeño, poderoso, débil. Esta imagen de Dios, que es capaz
de negarse a sí mismo, como lo dijimos en el campamento, en el tema de la cruz, que la cruz estuvo eternamente y ha estado y estará eternamente en la naturaleza de Dios. La cruz no es solamente esa cruz de madera, la cruz es parte del carácter de Dios, porque en la esencia de lo que es Dios está el amor, está la cruz y está el regalo, la gracia, la donación. Amor, cruz y gracia, amor, cruz y regalo, amor, cruz y donación. Esas tres cosas van siempre juntas. Y por lo tanto, cuando un hombre comprende esto y empieza a vivir, fíjese que la escritura ha sido muy mal entendida en algunos conceptos. El concepto de que el hombre es cabeza, por ejemplo, y la mujer se sujeta al hombre, sin entender el contexto. En el contexto, dice el verso anterior, dice Efesios capítulo 5, verso 21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y después dice, las mujeres casadas estén sujetas a su marido, y dice como Cristo, como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Ya? Muchos se toman solamente de ese pasaje, del verso 22, sin considerar el 21. Y el concepto de cabeza es que hay que obedecerle a la cabeza. Y lo que está queriendo decir en todo el contexto hasta el verso 31, del 21 al 31, le pide 4 veces al hombre, al varón, que ame a su esposa. Primero, como Cristo ama a la iglesia. Segundo, que la ame como se ama a sí mismo. Tercero, que la ame como ama a su propio cuerpo. Y así 4 veces le pide al hombre que ame a su mujer. ¿Y qué significa amarla? Significa cuidarla, protegerla, sustentarla y sustentar no solamente a la mujer, sino a la familia, a la casa. Entonces, el concepto de cabeza es ser un proveedor, el concepto de cabeza es ser un sustentador, un cuidador, un auxiliador y no el capataz o el caporal de la empresa. Porque cuando Cristo corrige ese concepto de autoridad mundana, jerárquica, piramidal, dice, el que quiera ser mayor entre ustedes, sea como el esclavo, sea como el que sirve. Entonces eso, chao machismo, con esa palabra. Y cuando Pablo dice, quiero que la mujer esté en silencio y no le permito a la mujer ejercer dominio sobre el hombre, habría que preguntarse, ¿acaso está diciendo, le permito a los hombres hablar y ejercer dominio sobre las mujeres? Habría que entender que eso es lo que quiere decir la palabra. Un rotundo no, porque está hablando en una situación puntual, en un trasfondo cultural, de una situación determinada y particular de una iglesia local donde existía una tremenda idolatría en esos lugares, en Diana de los Efesios. Así que esas palabras hay que entenderlas contextualmente y no entenderlas tan literalmente. Gloria al Señor. Amén, un profundo amén, hermano. Gloria al Señor, hermano. Amén. Entonces, este modelo de Cristo, que siendo grande, se hizo pequeño, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pareciera una contradicción, pero eso es una tremenda verdad, que la pobreza de Cristo, Cristo humano, Cristo sufriente, Cristo abofeteado, aborrecido, Cristo reducido, esa pobreza
nos- fue la que a nosotros nos enriqueció, porque por su muerte nosotros fuimos trasladados a la vida. Por su ofrenda, por la entrega de su cuerpo y de su vida, esa rendición, esa entrega, esa cruz que él vivió antes de ir a la cruz de madera, ese despojamiento que tuvo de sí mismo, eh, lo hizo empobrecerse. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Así que, hermanos, qué importante es valorar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es lo que nos permite imitar a Dios. Dice, sed imitadores como hijos, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó, y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Ahí está el camino, hermanos, para, para imitar a Dios, para ser como es Dios. Dios perdona, Dios espera, soporta, es paciente. Y todas esas cualidades, cuando empezamos a conocer esas cualidades y valorar esas cualidades, nos esforzamos por adquirirlas. Y resulta que, curiosamente o maravillosamente, el sufrimiento, el dolor, las aflicciones son las que nos dan esas cualidades. Porque las pruebas, las aflicciones producen la paciencia produce carácter. El carácter se va formando cuando vamos experimentando situaciones que son dolorosas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vengamos? ¿Nos enrabiamos? ¿Nos quejamos? ¿O nos humillamos y esperamos en el Señor? Y cuando esperamos pacientemente, se va formando la paciencia. Gloria al Señor. Y ahí nos vamos pareciendo a Dios. Así que la gracia es la que nos ayuda en el presente y nos va llevando hacia el futuro y nos llena de esperanza para ver que mientras estamos aquí nunca vamos a ser aprobados en cuanto a ser perfectos, porque Jesús en el Sermón de la Montaña termina diciendo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y al invitarnos a ser perfectos como nuestro Padre, nos está diciendo, sean santos como mi Padre es santo. Así que ser perfecto significa ir sumando cualidades que se vienen, que son, no es que nosotros seamos buenos porque lo heredamos de nuestros padres. No, eso no ayuda mucho. Lo que ayuda es cuando el carácter de Cristo es formado en nosotros. Bendito sea el Señor, hermanos. Estemos de pie, hermanos. Vamos a orar, a entregar esta palabra en las manos del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, que esta palabra que hemos expuesto esta mañana, Señor, no se olvide, no se descuide, que el Espíritu Santo las grabe en nuestros corazones, en nuestros sentidos, para que podamos estar atentos a esta demanda de imitarte a ti, oh Padre amado. Y nos presentas el modelo, imitarte a ti como Cristo, imitarte a ti en el amor, que es la esencia de tu naturaleza. Concédenos, Padre, lograr esto. Estamos en deuda contigo. Perdónanos. Si estamos sufriendo situaciones desagradables, situaciones que tal vez nos podrían motivar a vengarnos, líbranos de todo afán de venganza.
lo que queremos es que tú te formes en nosotros. Señor, cómo tener justicia, cómo hacer justicia y amar al mismo tiempo. Señor, enséñanos, enséñanos. No queremos ser injustos, no queremos ser justos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia humanidad. Queremos que las cualidades tuyas aparezcan en nosotros por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Danos entendimiento, danos luz, danos claridad para saber cómo actuar frente a cada situación de la vida. Bendigo a mis hermanos y hermanas. Si hubiera aquí hermanos o hermanas que están sufriendo situaciones de maldición, nosotros en este momento revertimos esas maldiciones y las deshacemos y las cancelamos en el nombre del Señor Jesucristo y pedimos una total liberación de toda maldición. En el nombre de Jesús se manifieste una plena libertad en todos nosotros para no estar sufriendo situaciones por culpa de nuestros antepasados. Guárdanos, Señor, que ahora la gracia tuya se manifieste de una manera tal que inunde nuestros corazones para conducirnos hacia adelante a la perfección en Cristo Jesús. Lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén.